Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida. Gracias por estar del otro lado. Gracias por unirse a esta masterclass que consta de 2 clases, una que va a hacer hoy y la siguiente el 10 de octubre a la misma hora. Vamos a estar viendo infección hospitalaria con el doctor Roberto Meneghini, a quien le doy una cordial bienvenida. Gracias, Roberto, por estar una vez más con nosotros en temas de responsabilidad médica, ¿no? Que hemos hecho ya varios cursos juntos. Y bueno, hoy vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con infección hospitalaria, conceptos, factores coadyuvantes, causas generadoras, elementos constitutivos de la responsabilidad civil, legitimación pasiva, posiciones divergentes, localización de los factores de atribución, bibliografía y, bueno, palabras finales. Roberto, bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras, Irene, y al mismo tiempo a Microjuris por la confianza transmitida una vez más para el dictado de esta denominada pomposamente Masterclass, que en realidad pretendo que sea no más que una charla entre todos, porque sin duda el aporte de los asistentes será lo que nos enriquecerá con preguntas y opiniones. Al mismo tiempo, a todos los presentes, muchas gracias por la confianza depositada y voy a empezar con el tema porque en realidad es bastante largo y pienso que va a movilizar o motivar varias preguntas. Puse que quería primero hacer unas palabras introductorias porque el tema de la infección hospitalaria sin duda constituye uno de los elementos tal vez más importante en lo que hemos dado en llamar el microsistema de la responsabilidad civil médica. Y decimos que es importante porque desde nuestro punto de vista desvela bastante a los entes sanatoriales, especialmente a las obras sociales, a las empresas de medicina prepagas y a las aseguradoras. Como veremos en el desarrollo de la presente charla, el tema de los médicos en general no los incluye en la responsabilidad civil o en el débito reparatorio, salvo casos muy especiales. Al mismo tiempo, el tema de la infección hospitalaria hace que la gente que no está imbuida del tema del derecho médico, siempre que tenga algún daño derivado de una infección hospitalaria, atribuye sin más responsabilidad civil médica por mala praxis, desconociendo los fundamentos de este instituto. Bien, la siguiente, Irene. Definimos a la infección hospitalaria como la enfermedad contraída durante la internación en un centro de salud o dentro de un periodo posterior de tiempo limitado provocado por un microorganismo patógeno. La responsabilidad civil del ente sanitario dependerá de la causa del microorganismo patógeno, endógeno o exógeno. Sin duda que este concepto dará origen a todos ustedes una pregunta que lamentablemente no tiene una respuesta exacta y es cómo se considera el periodo posterior al tiempo limitado de la prestación médica brindada. No existe un tiempo determinado, ni 15 días, ni 20 días, ni 3 meses, sino que quedará a criterio de la pericia médica que se rinda en procura de determinar si existe nexo causal entre el daño habido como consecuencia de la infección hospitalaria y la responsabilidad o el hecho médico que diera origen a la misma. La siguiente, Irene. Ahora bien, existen elementos técnicos que hacen que la infección hospitalaria se reduzca, no digamos al mínimo, pero en gran medida. El primero de ellos es el denominado flujo laminar. Este tema, si bien pareciera prima facie que es ajeno al derecho, sin duda que constituye una herramienta importante conocer los elementos técnicos con que se cuenta para disminuir el riesgo o para achacar la responsabilidad en caso de que estos elementos técnicos no hayan sido usados por los personajes del quehacer médico.
El flujo laminar es un flujo de aire proveniente del techo o de las paredes del quirófano, previamente filtrado, que se desplaza a una velocidad uniforme a lo largo de líneas paralelas y con mínimas turbulencias. Dicho flujo barre las macropartículas presentes en el aire en las que se encuentran adheridos microorganismos, evitando la contaminación microbiana en el sector, en el paciente, en los profesionales actuantes y en los utensilios empleados. Sin duda que, como veremos, este elemento y el siguiente de ninguna manera asegura una erradicación al 100% del riesgo de una infección hospitalaria, pero lo disminuye grandemente y consecuentemente quien actúe como actor podrá achacar que la parte demandada no utilizó este elemento y consecuentemente agravó o fue coadyuvante a la producción de la infección hospitalaria. Y a su vez, quien actúe como demandado por la entidad asistencial o por la obra social o por la prepaga o por la aseguradora, si tienen este elemento técnico, podrán invocar que la inevitabilidad de la producción de la infección hospitalaria. Como vemos, esta cuestión hace que sirva de herramienta tanto para actores como para demandados en procura de afianzar la defensa o el ataque que corresponda según se encuentre dentro del proceso. La siguiente. Otra cuestión técnica que se utiliza es el glutaraldehído, un término bastante difícil, que es un potente bactericida y en su forma diluida mezclado con agua, en concentraciones del 0,1% al 1%, se usa como desinfectante en frío de equipo médico y científico que es sensible al calor, incluyendo quirófanos, instrumentos de diálisis y de cirugía, los frascos de succión, broncoscopías, endoscopías y el instrumental de oído, nariz y garganta, entre otros elementos. Este elemento químico, sin duda que es muy potente y muy importante para la erradicación o la disminución del riesgo de la infección hospitalaria. Pero yo he averiguado por mi parte que en la definición que se da en los libros técnicos no menciona que puede llegar a ser un producto cancerígeno. De allí que no se usa asiduamente y además su costo es muy alto. La siguiente. Bien, de todas maneras la producción de la infección hospitalaria tiene factores coadyuvantes. Entre ellos, por supuesto que esto no es un número clausus de factores coadyuvantes, sino que tal vez haya otros y ustedes los puedan aportar, pero podemos mencionar como factor coadyuvante la automedicación, la resistencia de los virus a la farmacología, la aparición de nuevas cepas, la proliferación de actos médicos y la falta de cuidados personales. Siguiente. Justamente La Nación, la edición de La Nación del 8 de agosto de 2023, menciona que el auge de microbios resistentes a los antibióticos puso en jaque al mundo. Las superbacterias ya matan más que el SIDA, la malaria y algunos cánceres. Y la perspectiva a corto y mediano plazo es poco halagüeña. La Organización Mundial de la Salud considera este fenómeno una de las mayores amenazas para la salud mundial y señala, y aquí es donde hablábamos de factor coadyuvante, al uso indebido y excesivo de antibióticos como un acelerador de estas resistencias. Por supuesto, es muy común, por lo menos en Argentina, la automedicación por parte del vulgo, del que no conoce medicina, y ello hace que los gérmenes proliferen y los antibióticos no cumplan su función cuando son indicadas por los médicos correctamente. La siguiente. Ahora bien, ¿podemos volver a la 5, Irene? Ya está. Bueno, hablábamos de la resistencia de los virus a la farmacología. La aparición de nuevas cepas, sabemos que tanto en la gripe como en el COVID aparecen permanentemente año a año nuevas cepas y consecuentemente muchas veces la farmacología va detrás de ellas y no logra de esa manera
solucionar el problema. La proliferación de actos médicos, por supuesto que es un avance científico muy importante, pero a su vez pueden llegar los medios empleados a generar infecciones. Generalmente se produce en los supuestos en que existe un ingreso al organismo de elementos ajenos al mismo, como pueden ser sondas, videolaparoscopía, etcétera, etcétera, que el propio organismo en su defensa los rechaza y muchas veces genera infecciones. Y la falta de cuidados personales, por supuesto, la falta de higiene, la falta de medidas coadyuvantes a evitar la infección intrahospitalaria. Sí, el 7. Ahora bien, las causas generadoras de la infección hospitalaria pueden ser factores endógenos o factores exógenos. Los factores endógenos son aquellos en que lo lleva el propio paciente, mientras que el factor exógeno está el elemento, o sea, el virus, el microbio, está en el medio hospitalario. Puede estar tanto en el medio hospitalario como en el integrante de su staff o en terceras personas. De todas maneras, en la generalidad de los casos, cuando la causa de la producción de la infección intrahospitalaria obedece a un factor exógeno, la jurisprudencia se halla prácticamente conteste en el sentido de atribuir responsabilidad civil al ente nosocomial y, consecuentemente, hacer lugar a las demandas. Sí, siguiente. En tal sentido, la Cámara Nacional en lo civil, Sala E, publicado en Rubinsal Cursoni RCJ 10431/11, sostuvo: si una infección reviste la condición de intrahospitalaria, es decir, proveniente del medio ambiente, no atribuible a la patología propia del paciente, o sea que no resultó ser un elemento endógeno a su persona, la responsabilidad por las consecuencias recae sobre el hospital, aun cuando resulte imposible llevar a cero la probabilidad de una infección de esa naturaleza y cualquiera sea el fundamento de esa responsabilidad. Aquí es importante destacar que este fallo, la Cámara Nacional, la Sala E, sostuvo que deja de lado la inevitabilidad. Recordemos que el caso fortuito y la fuerza mayor, si bien muchas veces se los denomina, y tal vez y en una de las del Power la vamos a citar como eximente de la antijuridicidad, en realidad el caso fortuito y la fuerza mayor actúan como quiebra el nexo causal, el daño habido y el hecho atribuido al demandado. Pero de todas maneras, al faltar el nexo de causalidad por el caso fortuito o fuerza mayor, no habría responsabilidad civil, como vamos a ver en la siguiente, respecto de los elementos que constituyen la responsabilidad civil médica. Lo importante acá es que volvamos. Lo importante acá tener en cuenta es que llevar acá a cero la probabilidad de una infección significa que resulta la infección inevitable. Recordemos que el caso fortuito es un hecho imprevisible o previsible pero inevitable. Aquí la Sala E de la Cámara Nacional en lo Civil no tuvo en cuenta como factor que fractura el nexo causal la inevitabilidad, porque sostiene que aún resultando imposible llevar a cero la probabilidad de una infección de esa naturaleza, le atribuye igualmente responsabilidad al ente nosocomial. Sí, adelante. En Ortega Luis contra Hospital Zonal Bariloche, la Cámara Civil y Comercial y Minería, tercera circunscripción, en el obrante publicado por eldial.com, sostuvo: aún en el caso en que el germen se encontrara en la piel del paciente, o sea, acá es un factor endógeno porque lo porta el propio paciente, corresponde considerar la infección como intrahospitalaria porque el desencadenamiento del proceso infeccioso importa el incumplimiento de las medidas de asepsia exigibles a los auxiliares del ente asistencial. Aquí vemos un caso propio de un elemento endógeno al paciente, pero que no obstante ello se le atribuye responsabilidad al ente nosocomial por negligencia, y aquí entramos
en un factor subjetivo de responsabilidad, como sería la culpa, del personal que no actuó correctamente en la higienización del paciente previo a la atención médica y se entiende o entendió el fallo que de haberlo hecho se hubiese desaparecido ese factor endógeno que portaba el paciente. De manera tal que esta es una excepción al principio que dijimos anteriormente, en el sentido que cuando existe un factor endógeno no hay responsabilidad, pero si ese factor endógeno, perdón la insistencia, si ese factor endógeno pudo haber sido evitado merced un acto médico apropiado, también responderá el ente nosocomial por el daño derivado de la infección hospitalaria. Sí. Ahora bien, no podemos soslayar cuando hablamos de responsabilidad civil médica o responsabilidad civil en general de los elementos que constituyen la responsabilidad civil y que necesariamente deben aparecer, teniendo en cuenta que a falta de cualquiera de ellos no existiría débito reparatorio por parte de la persona a quien se le imputa la responsabilidad civil o el deber de reparar el daño habido. Los elementos constitutivos de la responsabilidad son el daño, la antijuridicidad, el nexo de causalidad adecuado y el factor de atribución. Vamos a hacer a vuelo de pájaro para hacer una suerte de recordación de estos elementos, una cita de cada uno de ellos. Sí, adelante. El Tribunal Superior de Córdoba trajimos este fallo que, si bien no es específicamente de responsabilidad civil médica y tal vez tampoco de responsabilidad civil por infección, pero nos da el principio general de la existencia de los 4 elementos que deben aparecer para que se pueda hablar de responsabilidad civil. Y sostuvo el Tribunal Superior de Córdoba en autos LGB contra TR, publicado en la Ley Córdoba, marzo 2013, que los elementos que condicionan el nacimiento del deber resarcitorio y a los que se supedita el surgimiento del crédito de la víctima a ser resarcido son daño injusto, cierto y personal, actual o potencial, relación de causalidad entre el perjuicio y el evento fuente de aquel, y un factor de atribución, el siguiente, Irene. Un factor de atribución contra el responsable y la antijuridicidad de la conducta lesiva. De este modo, sostiene el Superior Tribunal de Córdoba, para que se configure el deber de reparar y el consecuente derecho a ser reparado, como contrapartida, resulta insoslayable que exista un daño injusto y cierto propio del agente que esté en cierta relación causal jurídicamente relevada con el hecho generador y que resulte atribuible, agrego yo, subjetiva u objetivamente, al sindicado como responsable. Reitero, a falta de cualquiera de estos elementos, podrá haber cualquier otra cosa, pero no necesariamente responsabilidad civil médica, y cae en la obligación o el deber de resarcir el daño habido. Aunque exista daño, si no existe alguno de los otros 3 elementos, no habrá responsabilidad civil. Sí, el siguiente. El daño. El nuevo Código Civil y Comercial define el daño en su artículo 1737. Dejamos de lado el tema de si los códigos deben brindar o aportar definiciones, pero ante la concreción de que el Código Civil y Comercial lo define, usamos de tal definición. Y en tal sentido, el artículo 1737 sostiene concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Muy rápidamente hago referencia a la frase que dice no reprobado por el ordenamiento jurídico, y con ello el legislador ha dejado abierta la puerta para que en el futuro puedan llegar a existir otros daños que no están específicamente legislados en la actualidad. Ese es un tema bastante importante, porque puede ser que no exista
un daño, mejor dicho, no exista en la ley la determinación del daño, pero al no estar reprobado por la vía negativa, por el ordenamiento jurídico, si lesiona a una persona el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, deberá ser resarcido, siempre volviendo sobre lo mismo, en tanto y en cuanto se dé el nexo causal, la antijuridicidad y el factor de atribución. Adelante. La antijuridicidad. También el Código Civil define la antijuridicidad en su artículo 1717 y sostiene que cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Aquí es importante tener en cuenta que ha dado un giro copernicano el derecho positivo argentino respecto del Código Velezano en el nuevo Código Civil. ¿Y por qué sostenemos esto? Porque el Código Civil, en el artículo 1717, considera que todo acto, toda conducta, por acción u omisiva, que cause un daño, es antijurídica. Ese es el principio general que admite el Código Civil. Y, consecuentemente, dejará de serlo, o sea, no será antijurídica en tanto y en cuanto se encuentre justificada la producción del daño. Aquí, consecuentemente, el Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial, introduce una presunción de antijuridicidad en la producción de todo daño. Presunción de suyo juris tantum, vale decir, que permite prueba en contrario. La prueba estará a cargo del demandado, de manera tal que será quien deberá demostrar que existió justificación en la producción del daño, haciendo caer de esa manera el elemento antijuridicidad necesario para que exista responsabilidad civil. Sí, adelante. Las causales de justificación, justamente, hablaba que existe una causal de justificación. La antijuridicidad, vamos a definir o conceptualizar qué es una causal de justificación. Y son razones singulares que brindan legitimación. Ponemos acá el acto médico, paramédico o extramédico, porque estamos en el tema de la responsabilidad civil por mala praxis médica, pero es un principio general para toda la responsabilidad civil, y decimos que son razones singulares que brindan legitimación al acto médico, paramédico o extramédico, de manera tal que el daño generado por el agente, el ordenamiento jurídico no lo reprueba, estableciendo que no resultó antijurídico. Consecuentemente, esa razón singular que brinda legitimación al acto médico, paramédico o extramédico, volvemos a decir que hace caer el elemento antijuridicidad y consecuentemente no habrá responsabilidad civil. En nuestro caso particular que estamos abordando esta tarde, no habrá responsabilidad civil médica. Sí, adelante. ¿Cuáles son las causales de justificación? El artículo 1718 del Código Civil y Comercial determina algunas de las causales de justificación. En nuestro concepto o en nuestro criterio sostenemos que no es un número clausus, o sea que no es un número cerrado de causales de justificación, sino que pueden llegar a determinarse otras. En tal sentido, el artículo 1718, causales de justificación, el hablar de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. Vamos a mencionar estas tres o hablar de estas tres y después agregamos las otras dos porque estas están expresamente legisladas. La legítima defensa consideramos que en materia del microsistema de la responsabilidad civil médica es muy raro que se dé como causal de justificación en la producción del daño, aunque alguna vez leí, pero bueno, suena muy más policíaco que de derecho médico, que en ciertos hospitales del conurbano bonaerense ha habido médicos que se defendieron con los bisturíes de los ataques que han sufrido de familiares de pacientes. Pero no es el caso normal y correcto, de manera común más que correcto, de manera tal que lo dejamos de lado para el tratamiento de las causales de justificación. El ejercicio regular de un derecho de suyo es el ejercicio de la profesión admitida por el propio Estado que le da validez
al médico a generar un daño en la persona con el propósito del mejoramiento de su salud. Yo siempre pongo como ejemplo que si alguien por la calle le pregunta a cualquier transeúnte si considera que se puede producir una herida en el abdomen de una persona proveniente de un sujeto con la cara tapada y ayudado por otros 3 o 4 personas, si eso constituiría o no un antijudicial o un hecho ilícito, y le respondería sin duda que sí, y sin embargo no es más que una intervención quirúrgica a cargo de un cirujano ayudado por los demás integrantes del equipo médico. De suerte tal que el cirujano puede producir esa lesión en procura de un mejoramiento y además porque el propio Estado lo autoriza al ejercicio regular de su profesión. El estado de necesidad también es una causal de justificación y ocurre bastante frecuente en materia de cirugía porque ante la aparición de un hecho, si bien que puede ser anunciado, pero resulta tal vez el médico, por ejemplo, cambiar una operación a cielo abierto cuando estaba programada de otra manera y consecuentemente constituiría un estado de necesidad que se niesta en causal de justificación que deja sin efecto la antijuricidad del acto médico. El caso fortuito, fuerza mayor, como decíamos anteriormente, no, pero volvamos al anterior, así también abordo el tema de la obediencia debida. El caso fortuito, fuerza mayor, como decíamos, se lo conceptualiza como un hecho inevitable o que imprevisible, siendo previsible pero que no puede ser evitado. También es una causal de justificación y no se encuentra mencionado en el artículo 1718, lo que sustenta lo que decíamos anteriormente en el sentido de que el artículo 1718 no constituye una descripción taxativa de las causales de justificación, sino que de acuerdo a las situaciones en que se van dando pueden existir otras. Y la que también se nos ocurrió como causal de justificación es la obediencia debida, que en materia médica es bastante común, por ejemplo, en caso de los médicos residentes que reciben instrucciones de su médico tutor y en tanto y en cuanto no sean indicaciones totalmente reñidas con los principios lógicos de la medicina, deben cumplirlo y se justifica si se produce un daño por el cumplimiento de la obediencia debida por parte del médico residente para con el médico tutor. Sí, la siguiente. En materia de caso fortuito o fuerza mayor, es justamente en lo tingente a la infección intrahospitalaria, en autos RM contra Swiss Médica Sociedad Anónima, dictado por la Cámara Nacional en lo Civil Sala J, obrante microjuris MJJ 124266, sostuvo: es que resulta prácticamente imposible eliminar alias existentes en materia de infecciones. Máxime, en gran cantidad de casos, su contracción no obedece a falta de asepsia, sino a razones externas, la siguiente, o a procesos naturales que se desenvuelven dentro de una entidad hospitalaria y que son difíciles de controlar por esta. Por tanto, si el médico y el ente hospitalario acreditan diligencias según los artículos 512 y 902 del 512 la culpa, definía la culpa, derogado, y artículos 1721, 1724 y 1725 del Código Civil y Comercial, se trata de un encuadre exigente pero justo que por todo lo ponderado en la especie ha sido satisfecha y por tanto me persuade a proponer la solución adelantada. La solución adelantada ha sido el rechazo de la demanda. Como vemos acá, se sostiene que se basa en el hecho fortuito, pero entendido en respecto de la inevitabilidad de la producción del daño, o sea, de la aparición de la infección intrahospitalaria y no de la imprevisibilidad, porque como dijimos anteriormente, la infección hospitalaria siempre es previsible. Lo que ocurre que en muchos casos
es inevitable. También aquí cabe tener en cuenta que el tribunal tuvo en cuenta o acudió al factor subjetivo culpa porque habló de que habría que haber probado una negligencia por parte de los operadores médicos. Sí, lo siguiente. El hecho fortuito. Aquí hay una suerte de sutileza en la definición de hecho fortuito o la diferenciación del hecho fortuito con el caso fortuito, pero consideramos que también es importante tenerlo en cuenta para determinar a ciencia cierta cuando, si seguimos obviamente el criterio de este tribunal, cuando nos encontramos con un caso fortuito y cuando nos encontramos con un hecho fortuito y cuando uno exime de responsabilidad como causal de justificación y otro no, o mejor dicho, perdón, como fractura del nexo causal. Y así, en autos RMA contra SCD, la Cámara Nacional en lo Civil Sala B, obrante microjuris, sostuvo una infección en un establecimiento hospitalario o sanatorial no puede considerárselo jurídicamente, en principio, como un caso fortuito, sino, en todo caso, y a lo sumo, como un hecho fortuito sin trascendencia legal. Es que un requisito para que estemos propiamente ante un caso fortuito es que el evento sea extraño al deudor. Al deudor, en este caso, el establecimiento hospitalario, se entiende. Esto es, tiene que producirse en el exterior de la esfera de acción por la cual dicho deudor no debe responder. Debe constituir, en suma, una circunstancia ajena a la cosa, y acá cuando decimos cosas son los elementos que se utilizan generalmente o mayormente en materia de cirugía, o a la actividad de la persona sobre la cual pesa la presunción de responsabilidad. Esta última frase o esta última terminología de presunción de responsabilidad hace, se me ocurre, que el tribunal admite una suerte de inversión del cargo probatorio, porque si se presume la responsabilidad, será el deudor en la especie, el establecimiento hospitalario, quien carga con la prueba de su falta de responsabilidad por la existencia de un hecho fortuito, considerándolo como tal aquel que es ajeno a la conducta del deudor o a la cosa que generalmente es riesgosa. No entremos en el tema de la cosa viciosa, porque la cosa viciosa sería falta de negligencia, falta de diligencia por parte del deudor y correspondería atribuírsele responsabilidad civil médica. Sí, la siguiente. También la jurisprudencia, y en esto volvemos siempre a lo que sostenemos, que en materia de derecho 2 más 2 no es 4 y existe media biblioteca a favor y media biblioteca en contra, la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala 3, que generalmente la justicia federal actúa o llega a conclusiones diferentes a la justicia civil, y en tal sentido, o a la justicia nacional. Y en tal sentido, la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala Tercera, en autos RAE contra Estado Nacional de Fuerza Aérea Argentina, sostuvo, dejó de lado el caso fortuito como fracturante del nexo causal y dijo, no cabe recurrir al caso fortuito para eximir de responsabilidad a la demandada en cuyo hospital la madre del actor contrajo una infección que le produjo la muerte, pues para que ello ocurra, lo imprevisible debe ser impropio del riesgo del servicio. Y adelante. Aunque la infección intrahospitalaria sea imposible de evitar, cuando volvemos a lo mismo, la inevitabilidad de la infección, aún en los centros de mayor desarrollo existentes en los países más desarrollados, no por la inevitabilidad de la víctima del riesgo, ni se el daño, porque justamente es en estos casos donde lo inevitable no rompe el nexo de causalidad adecuado, porque está en directa relación con el riesgo empresario. Aquí, analizando un poco más el fondo de la cuestión, y sobre todo leyendo entre renglones, arribamos a la conclusión que le impone como factor de atribución al deudor y lo condena un factor objetivo que es el riesgo, porque en ningún momento habla de culpa, ni de negligencia, impericia o imprudencia,
por parte del operador o operador alguno, sino que habla 2 veces, menciona el riesgo. Uno, que no lo debe asumir el paciente, y otro, que ese riesgo está en relación directa con el nexo de causalidad adecuado y consecuentemente esta sentencia hizo lugar a la demanda. Sí, la siguiente. El estado de necesidad. Decíamos anteriormente que una de las causales de justificación lo constituye el estado de necesidad. ¿Y qué se entiende por el estado de necesidad? Es la situación súbita que se presenta y que exige una conducta diferente a la planteada originalmente, tendente a eliminar o disminuir los riesgos de un perjuicio grave e inminente, y que borra de antijuridicidad del eventual daño del acto médico, paramédico o extramédico. De todas maneras, los elementos constitutivos del estado de necesidad es que aparezca en forma súbita, y que esa aparición súbita de la situación exige una conducta diferente a la planteada originalmente, y ese cambio de conducta tenga por objetivo eliminar o disminuir los riesgos de un perjuicio grave e inminente. La siguiente. En tal sentido, la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, en autos MP-GM contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo: la extirpación de los órganos de la actora se realizó en un estado de necesidad. Vale decir, se ve que el planteo o el proyecto de la actividad médica llevada a cabo previo al comienzo de la intervención no contemplaba la extirpación de los órganos, pero fue un estado de necesidad por la aparición de un hecho a lo mejor previsible pero inevitable. Entonces se sostuvo: la extirpación de los órganos de la actora se realizó en un estado de necesidad. La intervención estuvo correctamente indicada y, de haberse adoptado una conducta conservacionista, se hubiera corrido el riesgo que se generalizara la infección. O sea, como vemos, durante el acto médico apareció un hecho imprevisible que sostuvo, se ve que sobre la base de la pericial médica, se sostuvo en el fallo que, de haberse adoptado una conducta conservacionista, o sea, no extirpar los órganos, se hubiera corrido el riesgo de generalizar la infección. De la pericia médica se desprende que el tratamiento recibido fue el debido y la cobertura antibiótica fue adecuada según su patología. Consecuentemente, se rechazó la demanda que tenía por objeto la reparación del daño habido como consecuencia de una infección hospitalaria. Sí. Volvemos al tema de la obediencia debida y sostenemos que es el cumplimiento de las órdenes recibidas del superior fundado en la subordinación científica debida, en tanto y en cuanto, como decíamos, no resulten notoriamente groseras, claramente improcedentes o manifiestamente reñidas con los principios básicos de la ciencia médica. Yo mencioné como una posibilidad de cumplimiento de obediencia debida a los médicos residentes para con el médico tutor. Pero acá necesariamente debemos recordar que los equipos médicos, que teniendo en cuenta el equipo médico como conjunto de profesionales cohesionados entre sí, pero con un superior común, generalmente se trata del equipo quirúrgico. Existe un jefe del equipo, que es el cirujano principal, y junto con el cirujano principal o jefe de equipo, existen otros médicos que están científicamente no autónomos y consecuentemente están subordinados a las órdenes del jefe de equipo quirúrgico. Pero también hay que aclarar que dentro del equipo médico existen profesionales científicamente autónomos, anestesiólogos, cardiólogos, etcétera, etcétera, que no están subordinados al jefe de equipo médico y consecuentemente no le deben obediencia, y por ello las acciones que ellos lleven a cabo son de su exclusiva responsabilidad y también exoneran del deber de reparar al jefe de equipo, porque no fue quien dio la orden para llevar a cabo determinado acto médico que pudo haber generado un daño con los demás elementos que constituyen la responsabilidad civil. Sí, sigamos. En autos BSJ contra Medicus, Sociedad Anónima, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala H, sostuvo:
La contestación de la enfermera al interrogatorio del actor. Acá es importante tener en cuenta el gran criterio por parte del actor en someter a interrogatorio al personal subordinado al médico jefe. Esto es importante muchas veces porque ese personal, en no pocas ocasiones, las respuestas que dan a las preguntas que se le formulan hace que constituyan fundamento para la reparación del daño. Por supuesto que cuando están en la parte demandada también deben ser debidamente instruidos con el propósito de que no incurran en algún error o en algún problema que pueda generar el débito reparatorio por parte de los establecimientos sanitarios. En tal sentido, la Cámara Nacional de lo Civil Sala H sostuvo la contestación de la enfermera al interrogatorio del actor en el sentido que habría cumplido con la higiene personal sin tener constancias de indicaciones precisas de cómo realizarlas, aparece como insuficiente, más cuando tampoco se cumplió con el lavado previo a la entrada del quirófano. No hay constancia de su efectivo cumplimiento, hecho que, además, se vislumbra si se tiene en consideración el escaso margen de tiempo entre su ingreso al sanatorio a la hora 7 horas y su paso al quirófano 1 hora después. Aquí vemos que el factor o la causa de la contracción de la infección intrahospitalaria se trató de un factor endógeno porque el tribunal sostiene que no se cumplió con el lavado previo a la entrada del quirófano y entiende la Cámara que de haberlo hecho se hubiese disminuido o eliminado el factor de atribución o el factor causal de la contracción de la infección intrahospitalaria. Consecuentemente, del interrogatorio efectuado a la enfermera surge que no hubo una correcta higienización del paciente y consecuentemente se hace lugar a la demanda por el daño generado por la infección intrahospitalaria contraída por el paciente. Sí. Bueno, el nexo de causalidad adecuado. Este es el otro elemento constitutivo de la responsabilidad civil que, no nos cansamos de decir, debe aparecer para que se configure la responsabilidad civil, en el caso específico nuestro de esta tarde, la responsabilidad civil médica. Y definimos al nexo de causalidad adecuado como la porción o porciones de la realidad integral preexistente que el sistema jurídico aprehende, otorgándole probabilidad preponderante, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, del desencadenamiento de las consecuencias dañosas cuya reparación se persigue. O sea, hay que tener en cuenta que no toda porción, o sea, parte, conducta, hecho de la realidad, constituye causal adecuado desde el punto de vista jurídico, sino que son aquellos en que el ordenamiento jurídico lo toma como tal y le otorga probabilidad preponderante, o sea, factor potencial, y conforme el curso normal y ordinario de las cosas, del daño habido. Consecuentemente, habrá que analizar concienzudamente cuándo un factor es probabilidad preponderante y volcarlo en la demanda o en la contestación para que sea eximente de débito reparatorio y teniendo en cuenta si el sistema jurídico lo va a aprehender como tal o no. Sí, siguiente. Hay que tener en cuenta porque existen muchas veces sutilezas y que puede llegar a confusión si se lo invoca incorrectamente y no constituye causalidad adecuada. Así tenemos que existen diferencias entre la causalidad adecuada y la ocasión. La ocasión es la circunstancia facilitadora del daño. Se nos ocurrió como ejemplo una herida sucia. Una herida sucia no constituye una causa adecuada y vamos a ver que más adelante que puede llegar inclusive a constituir un eximente de responsabilidad. Y también es importante tener en cuenta la diferencia con la condición, porque la condición es el simple antecedente del daño. Por ejemplo, la actuación médica, paramédica o extramédica, que por supuesto puede llegar a estarse en causalidad adecuada, pero en tanto y en cuanto se le agreguen los otros elementos, que el factor de atribución
y consecuentemente el ordenamiento jurídico lo aprehenda como tal y le dé la calidad de causalidad adecuada. Pero de todas maneras, prima facie, hay que tener en cuenta las diferencias habidas entre la causa adecuada o nexo de causalidad adecuada con la ocasión y la condición. En Vázquez Viuda de Bernal, con norma contra OSPE, la Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil Comercial, Minas, Paz y Tributaria de Mendoza, obrante en la Ley Gran Cuyo 2012, sostuvo. Y esto hace al concepto de relación de causalidad, por eso lo traemos. La relación de causalidad, la incidencia de cada condición en la producción del resultado. En lo que respecta a la relación de causalidad, sabido es que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad, del que resulta que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica según el orden natural y ordinario de las cosas. Recordemos que el 512 del Código Velezano y el 1725, creo que es del nuevo Código Civil y Comercial, habla de que hay que tener en cuenta el orden natural y ordinario de las cosas para atribuir culpa en la producción de un daño o en una conducta. No pueden imputarse al médico las consecuencias dañosas que sufre un paciente si no se establece la presencia del respectivo nexo causal, correspondiendo a quien se dice damnificado probar dicha relación de causalidad. Sí, artículo 1736, entre el acto profesional y el perjuicio, cuya reparación se procura, ya que es precisamente la determinación del nexo causal lo que permitiría establecer la autoría del sujeto y conocer si el daño puede ser atribuido a su acción u omisión. El reclamante no solo debe probar la culpa imputada al médico, sino que le compete también la demostración de la relación causal existente entre la lesión y la supuesta negligencia del médico. De suyo que este fallo deja totalmente de lado el principio o la teoría de la prueba de la carga probatoria dinámica, porque está hablando de que se le debe imponer el cargo probatorio tanto de la culpa como del nexo causal al paciente. No vamos a entrar en el probatorio dinámico por razones de tiempo. Es importante tenerlo muy en cuenta, porque el Código Civil y Comercial lo ha incorporado como derecho positivo el cargo probatorio dinámico, instituto que es de plena aplicación en materia del microsistema de la responsabilidad civil médica. Consecuentemente, actuando como autor o como demandado, es necesario tener en cuenta ese principio, si bien el Código Civil y Comercial le manda al juez a advertir a las partes que aplicará el cargo probatorio dinámico y consecuentemente impondrá en cabeza del actor la prueba de determinados hechos constitutivos, distintivos o modificativos de la relación jurídica planteada en la demanda. Sí, siguiente. Los factores de atribución. Como decíamos anteriormente, los factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos. Sí. Los factores subjetivos. Acá también el Código Civil define lo que es factor subjetivo en su artículo 1724 y dice, son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Aquí transcribe textualmente el sabio artículo 512 del Código Velezano, y decimos sabio porque realmente no deja margen alguno de duda, a punto tal que el Código Civil de las Obligaciones suizo lo copió textualmente. Pero no sé si conveniente o no, lo dejo librado del criterio de mis colegas, no sé si correspondía el agregado que le hizo el Código Civil y Comercial a la definición de Vélez, porque dice, comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Y agrega, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Acá vemos que el daño producido de manera intencional es dolo en sentido puro, mientras que con manifiesta
indiferencia por los intereses ajenos es lo que se denomina en la doctrina el dolo eventual. La siguiente. Los elementos entonces constitutivos de la culpa son, por imperio del Código Civil y Comercial que le dio acogida a lo que la jurisprudencia venía permanentemente sosteniendo, dice que los elementos constitutivos de la culpa son la imprudencia, que constituye la omisión de la diligencia exigible, la negligencia, que constituye el descuido, falta de cuidado, y la impericia, carencia de conocimiento, por supuesto, frente al acto médico, paramédico o extramédico que debe ser llevado a cabo. Sí, la siguiente. La siguiente. En autos PNR contra Estado Nacional, la Cámara Nacional de lo Civil, obrante en el DIAN, dijo, en ese sentido debe destacarse que, si se pretende responsabilizar al ente hospitalario por la infección del paciente, debe valorarse al respecto 3 elementos a saber. Que el resultado dañoso no puede haber ocurrido en ausencia de negligencia, o sea, sin culpa. Que haya sucedido cuando el paciente se encontraba bajo exclusivo control del médico de la institución, y que el paciente no haya tenido posibilidad alguna de intervención en el daño. Como vemos, aquí la Cámara Nacional Civil en estos autos, o mejor dicho, en esta sentencia, admite el factor subjetivo y no el objetivo, porque sostiene que el resultado dañoso no puede haber ocurrido en ausencia de negligencia. Sabemos que ausencia de negligencia es cumplimiento de acuerdo a la lex artis, o sea, llevado a cabo con ausencia de culpa. Que haya sucedido cuando el paciente se encontraba bajo exclusivo control del médico de la institución, bueno, eso de suyo, que si contrae la infección fuera del control del médico no existiría responsabilidad, y que el paciente no haya tenido posibilidad alguna de intervención en el daño. Se nos ocurre que intervención en el daño sería, por caso, un factor endógeno de su parte, pero no solo eso, sino podría también ser incumplimiento de la prescripción médica por caso si el médico le indicó una antibiótico-terapia determinada y el paciente incumplió con la prescripción indicada. Sí, siguiente. En MJC contra CJC, Cámara Nacional de Civil Sala F, se sostuvo. Es improcedente la acción por mala praxis médica porque no se evidenció en el curso del proceso existido culpa o negligencia alguna. Practicó al actor una cirugía por presentar una hernia de disco y que haga reprochable su conducta en torno a las complicaciones infecciosas que surgieron con posterioridad, pues no vincula dicha complicación a un obrar médico incorrecto por falta de pericia o diligencia, sino por el contrario, el experto de la pericia fue concluyente a sostener que la alta médica, luego de la cirugía, no fue otorgada prematuramente como lo alude la reclamante. Bueno, Irene, me parece que estamos en hora, de manera tal que seguimos el miércoles 10 de octubre, pero de todas maneras dejamos abierto para alguna pregunta o algún comentario que sin duda, como dije al principio, nos enriquecerá a todos. ¿Te parece bien? Sí, muy bien, Roberto, perfecto. Si hay alguna consulta para hacer hoy. A ver. Bueno, o fui muy claro o fui muy oscuro, porque cuando no hay preguntas es porque satisfice, logré la satisfacción de todos o en su defecto no entendieron nada. Lo que pasa es que sos tan minucioso que no deja mucho margen, me parece, para duda. Pero acá Gustavo levanta la mano, a ver. Un minuto, Gustavo, que te tengo que dar acceso al micrófono. Espera que te tengo que encontrar. Acá estás. Primero te bajo la manito, pero es para encontrarte. Espera. Gustavo, acá está. Ya podés activar tu micrófono, Gustavo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Doctor, lo que me preguntaba era si no es aplicable acá el nexo causal adecuado, sino el nexo causal contractual del artículo siguiente. Habida cuenta que
o cuál es su criterio respecto al vínculo que une al paciente con la institución sanatorial o la obra social o prepaga y con el médico tratante. Entiendo que es contractual y por lo tanto deberíamos abandonar, entre comillas, el nexo causal adecuado y pasar a lo que el vínculo contractual o que las partes hubieran tenido en mente o hubieran pretendido con ese vínculo contractual. Pero bueno, en ese orden va la pregunta, digamos. Sí, el nexo contractual no constituye un elemento de la responsabilidad civil, pero sí debe ser tenido en cuenta en cuanto a las pretensiones y el ofrecimiento que formulan tanto la parte del paciente en el sentido de la pretensión como el ofrecimiento que formula el médico. De todas maneras, como usted sabe, si aplicamos la relación contractual, podría ir a ser sometido a consideración de la ley 24240 de defensa del consumidor, pero la propia ley de defensa del consumidor, la 24240, excluye de responsabilidad, o mejor dicho, de sometimiento a sus disposiciones a las profesiones liberales, de manera tal que podría llegar a quedar enganchado solo la institución médica, la medicina prepaga y la aseguradora y las obras sociales. Pero de todas maneras es importante y excelente su aporte, porque en la generalidad de los casos, los profesionales, o sea, los médicos y los ayudantes, quienes colaboran con ellos, en la generalidad de los casos no son responsables de las infecciones intrahospitalarias, salvo una manifiesta clara de negligencia, imprudencia o impericia en el tratamiento. En la mayoría de los casos, la causa adecuada de la contracción de la infección intrahospitalaria se da por el elemento obrante o existente en los ambientes médicos, y de esa manera no quedan excluidos los médicos o los operadores médicos, salvo obviamente el director médico como tal, de la responsabilidad y consiguiente débito reparatorio. Lo que yo me olvidé de mencionar, que lo tenía en mente, es el tema de que muchas veces ocurre que se contraen infecciones intrahospitalarias como consecuencia de la visita que le hacen familiares o amigos a personas recién operadas. Yo considero, y lo pongo en práctica, yo no visito enfermos internados porque la gente viene con virus, con gérmenes en la ropa, en el hablar, etcétera, y era muy común tiempo atrás, ahora no tanto, que iba gente a visitar enfermos y se quedaban toda la tarde charlando y llevaban cosas de regalo, y esos son todos elementos que pueden llegar a generar infecciones y consecuentemente deben ser evitadas. Otro tanto ocurre, especialmente, y con esto no quiero menoscabar la actividad hospitalaria pública, pero ocurre generalmente en las atenciones en servicios públicos que los operadores, especialmente enfermeras y mucamas, lleven la ropa encima o en sus brazos que van a utilizar durante su estancia en el ente nosocomial. Y esa ropa viene desde la casa hasta el ente asistencial en colectivos, subterráneos o trenes, y van adquiriendo gérmenes que después pueden llegar a transmitir a los pacientes. Ese es otro problema que existe en la práctica médica argentina. Pero le reitero, sí, la relación contractual es muy importante ser tenida en cuenta. De suyo que es el elemento constitutivo que une al paciente o a sus causavientes con el médico y las instituciones, pero de todas maneras no hay que confundir la relación contractual que genera causa, pero que hay que tener en cuenta que la causa adecuada es otra cosa, porque es, como decíamos anteriormente, la porción que el ordenamiento jurídico aprende para darle potencial dañoso suficiente como para que genere el daño que se reclama en la acción pertinente. Muy No sé bien. si fui satisfecho, se encontró satisfecho. Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que acá tuvimos hace, creo que un año, yo soy de Tucumán,
y tuvimos una importante infección intrahospitalaria que se extendió con una bacteria que se llama Legionella, Sí. que aparentemente, por lo que salieron en noticias periodísticas, se había introducido a través de los tanques de aguas del nosocomio. Claro. Ahora la gran duda era si era causa ajena o no a la empresa proveedora de agua, o era una causa propia del sanatorio no haber mantenido la higiene necesaria, y en ese orden estaba la discusión, ¿no? Sin duda. Gracias, Muchas muy amable. gracias. Bueno, Guillermo también levantó la mano. Un minuto, Guillermo. Vamos a buscarte en la lista. Ahí está, ya puedes activar el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es algo parecido al tema de los uniformes que relató el doctor, que los profesionales entran y salen de establecimientos con uniformes. El tema del lavado de manos de los profesionales, médicos, enfermeros, ¿se tiene en cuenta en relación a la infección intrahospitalaria esta falta de cumplimiento del lavado frecuente de manos? Por ejemplo, cuando sale de terapia, se entra a terapia, cuando se ve un paciente, se ve otro paciente, que los médicos por ahí se lavan poco las manos. Sí, sin duda. Cualquier conducta omisiva respecto de la cual pueda llegar a generar un daño por transmisión de germen o virus o bacteria, sin duda que debe ser tenida en cuenta. Lo que ocurre es que me viene a la mente la idea de que si usted le atribuye la responsabilidad a un médico, porque ya ahí sería una atribución de responsabilidad de carácter de factor subjetivo, porque hablaríamos de negligencia al no lavarse las manos, ¿cómo prueba que el germen provino de no haberse lavado las manos? No creo que haya cámaras por todos lados como para determinar que el paciente ingresó o egresó de algún lugar del nosocomio y no se lavó las manos. Pero sin duda, el tema, elemento de higiene en general del personal médico constituye su falta de higiene un elemento de causa adecuada del eventual daño generado. En materia de cirugía, eso es muy raro que ocurra por la utilización de guantes, pero en el tratamiento permanente del paciente, sin duda, que puede llegar a constituirse un elemento a tener en cuenta como causa adecuada del daño. Ahora, sin que se sienta usted ofendido, dejo en cabeza suya el probar que no se lavó las manos a un médico. No, se me ocurre mediante testigos, a veces los familiares y allegados a los pacientes están varios días acompañando a los pacientes, ¿no es cierto?, en las salas de espera, entran mucho a terapia y ven mucho el movimiento interno de la institución, y hay todo un protocolo para que se entre a una terapia, a un lugar cerrado, y se ve que los médicos no la cumplen, o sea, permanentemente exigen a los familiares y amigos cumplirlo, y ellos entran, salen, van, vienen, cualquier cantidad de gente que trabaja en la salud que no lo hace, viene de cualquier lado, entra como si nada y revisan un paciente, otro, bueno, y eso con testigos por ahí, ¿no es cierto? Con Sí, testigos que lo a que usted veces dice la es muy gente está común. las 24 horas ahí, acompañando a los pacientes durante Es muy común semanas. que trasladen de un lado a otro gérmenes en función de la falta de higiene suficiente, porque, y vuelvo a repetir, no quiero que nadie se ofenda, ¿no? Pero porque muchas veces los médicos se ceban, ¿vale? Es decir, ellos consideran que es imposible que ellos transmitan algún germen. De todas maneras, se me ocurre que, llegado el caso de la contracción de una infección intrahospitalaria, el germen que se halle en el paciente puede llegar a determinar si provino de la piel de otro o provino del medio, porque hay gérmenes que no se transmiten por la piel y hay gérmenes que sí se transmiten por la piel. No sé si me explico. Claro. De manera tal Sí, que, sí, por supuesto, depende de la transmisión de sí, germen. más Sí, que sí. la transmisión, el germen en El sí. germen en sí, claro. Estoy hablando del lavado de manos como un ejemplo, pueden ser No, sí, otras faltas de cuidado, ¿no?
Sí, sí, no, inclusive Pueden ser barbijos o otras cosas. barbijo, delantal, guantes, los propios Claro. guantes, un montón, todos los elementos que emplean los médicos pueden ser causa adecuada de la transmisión del germen. Y habrá que tener en cuenta si el germen proviene de un guante, vale, si puede tener vida, hablando groseramente, vida en un guante o en una mano o no. ¿Me explico? Porque hay muchos gérmenes que provienen de la garganta o del aliento de alguien y consecuentemente no pueden ser transmitidos por falta de higiene en las manos o en la ropa. Sí, Sí, acá viceversa. Juliana, Cada sí, germen tiene su forma de transmisión. Bueno, gracias, doctor. No, al contrario, gracias. Acá Juliana también cuenta, ¿no?, que su mamá fue intervenida quirúrgicamente hace 30 días y fue por la sonda donde se le produjo una infección urinaria, ¿no? O sea, la utilización de una sonda, como otro sí, eso es ejemplo, muy, muy ¿no? común, e Sí, inclusive, vale decir, esto a lo mejor da origen a discusión o a posiciones contrarias, pero yo he hablado con muchos médicos que mucha gente que contrajo COVID no murió de COVID, murió con COVID, como consecuencia del elemento que le ponían para la respiración artificial. O sea, no morían de COVID en sí, sino morían con COVID, pero fruto de la introducción de un elemento extraño en el organismo del paciente. claro. Muy común. Doctor, ¿le puedo hacer otra preguntita? Que Con todo, me llamó la atención el fallo que recurre a la responsabilidad subjetiva, porque, como bien lo ha dicho, la mayoría de las infecciones hospitalarias van a ser no tanto por el acto médico, sino por actos de no profesiones liberales. Por lo tanto, no estaría dentro del artículo 1758 de las profesiones liberales. Con lo cual caería dentro de las actividades riesgosas. Que digamos que junto con la ley 24.240 de defensa del consumidor, pondría a la actividad al ente sanatorial y a sus dependientes, no médicos, o no médicos o no profesiones matriculados, dentro de una responsabilidad objetiva y qué rol jugaría en ese caso la 26.529 de Derecho del Paciente en el decreto reglamentario que establece la historia clínica con un registro detallado y hasta qué punto viene el registro, son como dos preguntas, disculpe, no, hasta qué punto viene ese registro detallado en la historia clínica sobre las medidas que se han tomado y cómo bastarían eso para romper la responsabilidad objetiva, ya que cuando hablamos de responsabilidad objetiva es indiferente cuáles fueran las medidas de precaución, digamos, sí, ¿no? la conducta médica. Claro. Sí, justamente el martes 10 no llegamos hoy al análisis de los factores objetivos de responsabilidad, pero el martes 10 vamos a hablar de los factores objetivos de responsabilidad y con fallos que determinan la responsabilidad o no frente a un factor objetivo. De todas maneras, el Código Civil exime de responsabilidad, tengo entendido, a los profesionales liberales o a los médicos en particular por el riesgo de la cosa, pero sí le impone responsabilidad por el vicio de la cosa. Como usted sabe, el vicio y el riesgo son elementos objetivos de atribución de responsabilidad y el Código Civil le impone al profesional por el vicio de la cosa y no por el riesgo. En lo personal, yo creo que es un error porque muchas veces el médico, con los elementos con que cuenta, no puede analizar y determinar si la cosa es viciosa o no. Por supuesto que un bisturí mal afilado es una cosa viciosa y es lógico que se le atribuya al médico la responsabilidad por su utilización, pero un elemento que viene contaminado, una sonda que viene contaminada, el médico no puede prima facie determinar si constituye un elemento vicioso, porque no se le puede exigir que someta cada instrumento que tiene que utilizar a un análisis tan concienzudo, tan profundo, para llegar al resultado si está vicioso o no. No sé si me explico. Seguro, Pero de todas claro. maneras lo vamos a abordar el martes subsiguiente.
Sí, el 10 de octubre, a las 6 de la tarde y por el mismo link de Zoom. Bueno, con este mensaje cerramos, ¿sí? Dice, todos los procedimientos invasivos son fuentes potenciales de infecciones intrahospitalarias, por lo que existen protocolos que incluyen lavado de manos, asepsia, etc. Revisar un paciente y luego otro sin lavado de manos, entre ambos es potencial vía de transmisión. Es cierto eso. Mirta, Sí, gracias sí, por el comentario. sí, Muy sin duda. bien, nos reencontramos entonces, acuérdense, no el martes que viene, sino el 10, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y todas por estar. Gracias, doctor. Muy linda No, clase, gracias muy a todos claro. y nuevamente a Microjury. Muchas gracias. Gracias. Bueno, recuerden que como falta una clase más, todavía no empiecen con que quieren el certificado. El certificado va a llegar cuando termine No. la clase completa, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Gracias por Muchas gracias, estar. Irene, a todos. Gracias.